Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a este ya tercer día de esta semana de apologética. Mi nombre es David Padilla, de la Dimensión de Apologética, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. El tema de hoy es sobre el papado. Vamos a conocer en este tema cuándo Cristo dejó un encargado, en qué capítulo, en qué versículo. En el tema de ayer veíamos qué es el magisterio de la iglesia, decíamos que es el papa y los obispos. ¿Por qué la iglesia católica tiene a un encargado desde hace 2000 años? ¿Cristo lo dejó de encargado? Todo eso vamos a conocer en este tema y vamos a pedir la intercesión de un gran santo del año aproximadamente 150, uno de los primeros apologistas, defensores de la fe católica sobre todas las herejías de ese tiempo. Es San Justino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por la intercesión de este mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos siempre firmes en la fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el papado o primado petrino? Una de las doctrinas más rechazadas por algunos hermanos no católicos es precisamente la doctrina de el primado de Pedro. Pero ¿por qué rechazada por los hermanos? Hemos escuchado decir muchas veces, Jesús no eligió a Pedro como encargado. Pedro solo es un apóstol más, igual que todos. De los 12 apóstoles, todos tienen la misma autoridad, ninguno más que otro. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la doctrina de nuestra iglesia. Esta doctrina enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando instituyó a los 12, recordemos en Marcos 3:13 que les dice, así instituyó a los 12 a los que llamó apóstoles. Entonces Jesús instituyó un colegio o grupo estable y de este grupo eligió a uno para que estuviera al frente. ¿A quién eligió de los 12? Eligió a Pedro. Entonces, por mandato del Señor, los apóstoles y Pedro forman un colegio apostólico. Entonces, por esta razón están unidos el sumo pontífice de Roma, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Nos dice también entonces el Señor Jesús hizo de Simón a quien dio el nombre de Pedro, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella y lo instituyó pastor de todo el rebaño. ¿Dónde podemos constatar eso? En los evangelios, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en Juan 21:15, apacienta mis corderos. Bueno, pues este colegio de apóstoles unido a la cabeza, que es Pedro, recibió la función de atar y de desatar. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles de atar y desatar ha continuado desde el comienzo de la cristiandad hasta nuestros tiempos. ¿Con quiénes? Pues con los obispos bajo el primado de Pedro el Papa. ¿Cuándo existió el papado? El papado mismo, propiamente definido, existió desde el mismo momento en que Cristo encomendó a Pedro apacentar sus ovejas y corderos de su rebaño, y cuando le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál será la esencia del papado? Vamos a ver qué nos dice el apologista católico Mark Bonocor. Nos da un concepto bien concreto y resumido. Él explica, el papado es el misterio de pastor supremo con poder de jurisdicción, de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana.
Pero fue ejercido este ministerio por Pedro y luego por los obispos en Roma desde los primeros siglos cristianos hasta hoy. Fíjense que a esta pregunta los católicos debemos responder sin dudar de forma afirmativa. La esencia y el ejercicio del papado en la escritura. ¿Qué significado tendría para Pedro que Jesús le cambiara el nombre? Hoy en nuestros tiempos el cambiar de nombre, queridos hermanos, no tiene mucho significado. Por ejemplo, un artista se puede cambiar de nombre cuando comienza su carrera o simplemente si a alguien no le gusta su nombre, pues cambia de nombre. Pero fíjense que en la antigüedad el cambiar de nombre tenía mucha importancia y mucho más si Dios era el que daba otro nombre. Y es que, queridos hermanos, en el antiguo pueblo de Dios, el nombre de una persona designaba también su esencia, la esencia de esa persona, la misión de esa persona. Entonces, cuando Dios daba un nuevo nombre a una persona, este nuevo nombre venía acompañado de un profundo cambio de esa persona, de una nueva función, de una nueva identidad. Hay algunos ejemplos en la escritura cuando Dios cambia el nombre de Abraham al de Abraham. Lo encontramos en Génesis 17:3. Dice, pues Dios tenía destinada una función para Abraham. ¿Cuál era esa función? Ser padre de una multitud de naciones. También en Génesis 17:15 le cambia el nombre a Sarai por Sara. Sarai, que quiere decir madre de reyes, Sara, que quiere decir princesa fecunda en el libro del Génesis. También otro ejemplo de cambio de nombre, Génesis 32:28. Le cambió el nombre a Jacob por Israel. ¿Por qué? Porque luchó con Dios y los hombres y venció. Y en el Nuevo Testamento, incluso el mismo nombre de Jesús está cargado de toda esa esencia de su persona y de su misión. Jesús significa Dios Salvador, porque vino a salvar al pueblo de sus pecados. Pues así como Abraham, Israel, Sara, también llegó el momento al apóstol Pedro. ¿Recuerdan, hermanos, en Mateo 16:15 cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos cómo Pedro no erró, y no erró porque su confesión era producto de la revelación divina. Pedro, en pocas palabras, reveló la identidad de Cristo, verdadero Hijo de Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesús le dice a Simón cuál sería su nueva identidad, el oficio por el cual lo había escogido. Un oficio entregado con un nuevo nombre. Mateo 16:18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Vemos en este versículo cómo nuestro Señor Jesucristo le da un nuevo nombre a Simón Pedro, o sea, piedra, y le dijo también que en esa piedra edificaría su iglesia, o sea, la iglesia de Cristo. Y como con un nuevo nombre viene un nuevo ministerio, una nueva función, una nueva ocupación, así fue que Pedro desde ese momento también lo recibió. En el siguiente versículo de Mateo 16:19, donde dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras de Jesús, que Jesús le dice a Pedro en este versículo 19, son muy similares, vamos a ver, a las de una profecía que está en el libro de Isaías, donde se colocaba a un nuevo mayordomo al frente del reino de Judá. Vamos a leerlo y analizarlo. Isaías 22:20. Dice, te, des
destituiré de tu puesto y te quitaré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David, y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Realmente no fue casualidad que Jesús utilizara estas palabras que dirigió a Pedro, sino que intencionalmente Jesús estaba llamando la atención al contexto de esta profecía, donde un nuevo mayordomo está siendo colocado sobre el reino de Judá. Y es que en tiempos de Jesús, la figura del mayordomo era ampliamente conocida, ya que el mayordomo era un siervo al que el rey le entregaba las llaves. En este texto de Isaías nos menciona varias veces las funciones que ejercía un mayordomo. El mayordomo, pues, era un ministro al servidor del rey con la máxima autoridad subordinada solo a la del rey propia y con el rol de paternidad, una paternidad espiritual para con el pueblo. Por eso dice el texto de Isaías que será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. También nosotros, como católicos, pues llamamos al pastor, lo llamamos papa, que quiere decir padre, como nos dice Isaías, que será un padre para los habitantes de Jerusalén. Para nosotros es un pastor, es padre, es el papa, eso quiere decir papa, quiere decir padre. Ya en tiempos de Abraham contaba este con un mayordomo también. Vamos a ver algunos ejemplos del mayordomo. Génesis 24:2 dice, Abraham le dijo a su servidor más antiguo que era su mayordomo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás a mi hijo, no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea. Vemos el ejemplo del mayordomo ya desde Abraham. Más tarde José, hijo de Jacob, cuando fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto, llegó a ser mayordomo en esa casa de Putifar. Dice la escritura, así llamó a José, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39:4. Ya después José llegó a ser mayordomo en la casa del faraón. Génesis 41:40. Dice la escritura, tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Y así sucesivamente encontramos numerosas referencias a mayordomos en los reinados de Judá y de Israel a lo largo de los siglos. Podemos ver también, por ejemplo, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el libro de las Crónicas, también habla sobre los mayordomos. Y es importante notar que en todos estos casos había en cada reino muchos ministros, pero un solo mayordomo, con autoridad plena después de la del rey y con la autoridad de tomar decisiones que ningún otro ministro podía revocar. Por eso dice, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y bueno, pues Jesús siendo el heredero del trono de David, también de acuerdo con la costumbre, tiene a un mayordomo real sobre su reino. Y es en este trascendental acontecimiento donde Jesús llama implícitamente a Pedro Papa, porque es ahí en la entrega de las llaves a Pedro como mayordomo del reino de los cielos donde se encierra la esencia del oficio petrino. Bueno, pues desde el punto de vista tiene mucho sentido el por qué el nombre de Pedro proviene del símbolo de piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Cristo utiliza
una metáfora donde compara la iglesia con un edificio espiritual, donde los cristianos figuramos como partes de la construcción y como todo edificio, no todos los bloques van en el mismo lugar, ni todos tienen la misma función. Asimismo, la iglesia, los cristianos, desempeñamos distintas funciones y ministerios. Pedro, ejerciendo un ministerio especial como mayordomo del reino y como cabeza del colegio apostólico, figuraría como piedra sobre la que se edifica la iglesia. Lo mismo que los apóstoles junto con Pedro figurarán otras metáforas como fundamento de la iglesia, como vemos en la carta a los Efesios 2:20, que dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Pues miren, algunos hermanos que no son católicos, al no comprender esta distinción, suelen creer que los católicos, que nosotros tenemos nuestra fe puesta sobre un hombre. Y su error está en que no comprenden en qué sentido Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro es la piedra en la que se edifica en cuanto a la autoridad dada por Jesucristo para gobernar la iglesia, mientras que su confesión de fe en la divinidad de Cristo es el fundamento doctrinal de la misma. Cuando los hermanos separados no distinguen entre ambas cosas, pues terminan por desfigurar la posición católica, pensando que tenemos puesta nuestra fe en un hombre. Y se han escuchado muchas veces eso, ¿verdad? Nosotros, dicen muchas veces los hermanos no católicos, nosotros creemos en Cristo, no en un hombre. ¿Por qué? Pues porque no saben distinguir. Recordemos que todo este conocimiento, el conocer esto nos hace fortalecer nuestra fe y como nos dice esta semana de apologética, pues es precisamente conocer nuestra fe, pero una fe más profunda, de dónde viene el liderazgo de Pedro, por qué Jesús dejó un encargado. Todo este conocimiento nos sirve para que, como nos dice Primera de Pedro 3:15, hay que estar preparados porque en algún momento nos van a pedir respuesta de nuestra fe. Entonces, si alguien nos pregunta sobre este tema, pues nosotros ya conocemos un poco. Claro, este es un poco nada más. Ya ustedes pueden profundizar un poquito más en casa sobre las Sagradas Escrituras, también sobre la historia de la iglesia y también en el catecismo, que es donde está nuestra doctrina. Entonces, podemos nosotros guiar tanto a los hermanos católicos como a hermanos no católicos explicándoles por qué creo que Cristo dejó un encargado, dónde dice, por qué dice. Ajá, entonces nos sirve mucho el conocer esto. El ejercicio del papado en la historia. Fíjense que la esencia del papado siempre ha sido la misma, pero a lo largo de la historia su estilo ha ido cambiando. A medida que la iglesia enfrentaba diferentes obstáculos y desafíos, estando los apóstoles todavía vivos y siendo guiados ellos directamente por el Espíritu Santo, el ejercicio petrino consistía principalmente en el liderazgo. Es ahí donde vemos a un Pedro como representante del resto de los apóstoles, recibiendo el mandato de Cristo de apacentar el rebaño del pueblo de Dios. Lo vemos en el Evangelio de San Juan 21:15. Vamos a ver, dice la palabra de Dios. En Juan 21:15 nos dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas.
Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este texto llama mucho la atención porque si bien el apacentar el rebaño es una labor no solo de Pedro, sino de todos los apóstoles, aquí Cristo se dirige solo a Pedro. Pedro no solo tendrá, al igual que el resto de los apóstoles, la labor de pastorear a las ovejas, que las ovejas simbolizan a los fieles, sino también a los corderos, que simbolizan al resto de los apóstoles. Nótese que es refiriéndose a los otros apóstoles que Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? El liderazgo de Pedro es importante y lo notamos bien aquí en las Sagradas Escrituras. Cuando Satanás pide permiso para zarandearlos como al trigo, Jesús en ese momento ora especialmente por Pedro. Jesús le dice: mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Vemos cómo, estando presentes los apóstoles, Jesús ora especialmente por Pedro. Y le dice también: y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Quizá lo más importante de todo esto es que es a él a quien encomienda confirmar a sus hermanos, a los apóstoles, en la fe. Este es el trabajo del Papa: fortalecer a la iglesia, fortalecernos a nosotros en la fe. Pues también Pedro, como mayordomo del reino, es quien recibe la revelación de que los gentiles podrían entrar en la iglesia. Recordamos eso en Hechos 10, su liderazgo de Pedro. También es el primero en predicar en Pentecostés, Hechos 2:14. También vemos cómo Pedro es el que toma la iniciativa de completar el grupo de los 12 después de que Judas Iscariote se salió del grupo. Eso lo podemos ver en Hechos 1:15. Pedro también es quien hace la primera curación milagrosa luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 3:6. En definitiva, podemos decir que el marcado liderazgo de Pedro en todo el Nuevo Testamento no fue más que el ejercicio de su oficio, pero su estilo de ejercerlo pues fue mediante el liderazgo del colegio apostólico. Objeciones protestantes. Demos respuesta ahora a las clásicas objeciones protestantes acerca del Papa. Muchas veces escuchamos decir que Cristo se refería a sí mismo. Es muy común escuchar eso. Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro, sino sobre él, porque él, cuando dijo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, cuando dijo Jesús sobre esta piedra, Jesús se estaba señalando él mismo. Es lo que normalmente dicen algunos hermanos no católicos. Ajá. Si bien podemos decir que sobre la fe de Pedro se edifica la iglesia, no podemos desconocer que también Cristo se refería a Pedro aquí como la piedra sobre la que la iglesia es edificada. Hay que tener en cuenta que en este momento Cristo le está cambiando el nombre a Pedro para hacer un juego de palabras. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tendría sentido cambiarle el nombre a Pedro por piedra para luego referirse a otra piedra diferente a Pedro. Así es, Pedro es a Pedro y no a otra piedra a la que se refiere Cristo sobre la que edifica la iglesia. Bueno, queridos hermanos, desde el principio, Dios no quiere que su iglesia ande como oveja sin pastor. Ya desde el Antiguo Testamento, Números 27:15 dice: Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe a un hombre para estar al frente de esta comunidad,
para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Vemos cómo en el Antiguo Testamento ya habla de un encargado de pastorear el pueblo de Dios. En la profecía de Isaías ya habla de una persona con la autoridad de atar y de desatar. Y luego Jesús ya vuelve a retomar eso para decirle a Pedro y dejarlo de encargado. Entonces, este fue el tema del día de hoy, el papado. Ojalá que sirva para seguir preparándonos en nuestra fe y sobre todo también para dar respuesta a quien nos pregunte. Les agradezco mucho estos días que hemos estado compartiendo. El día de mañana nos acompañará la Madre Carmen y el viernes también una persona que forma parte de esta comisión, el señor Jaime. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos por aquí el día de mañana. Que Dios los bendiga y buenas noches.